continuación de temas, ahora vamos a hablar sobre los exantemas de la infancia, ¿no? Que son patologías que muchas veces pasan desapercibido y son más frecuentes de lo que uno ve, de lo que uno cree, ¿no? ¿Qué cosa es un exantema, no? Podemos definir el exantema como una erupción eritematosa, difusa, de extensión, distribución variable, o sea, puede ser a nivel de cara, cuerpo, tronco, extremidades o en todo el cuerpo, habitualmente autolimitada, formada por lesiones características morfológicas variables. Pueden ser máculas, pápulas o vesículas pustulosas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, antiguamente la definición solamente eran unas lesiones maculares. Actualmente abarca estas lesiones morfológicas variables. Máculas, pápulas, vesículas pustulosas. Por eso que la varicela está incluida dentro de las enfermedades exantemáticas de la infancia. Y entonces, estas enfermedades exantemáticas, ¿ya? O de tipo máculo papular o máculo pápulo vesicular, ya tenemos una forma de clasificarlos. Uno son los exantemas clásicos, entre ellos a la cabeza tenemos el sarampión, que cada vez no se ve, muchísimos años que no se ve un sarampión, al menos en nuestro medio, o también llamado primera enfermedad. Tenemos otro exantema que es la escarlatina o segunda enfermedad, que es uno de los pocos exantemas que es producida secundariamente a una bacteria. Tenemos otra que es la rubiola o tercera enfermedad. Tenemos la enfermedad de Jux-Filatov o cuarta enfermedad, que no es muy desarrollada, el exantema infeccioso o quinta enfermedad, y el exantema súbito o sexta enfermedad. Estas dos enfermedades son más frecuentes de lo que uno cree y muchas veces está subdiagnosticada, porque muchas veces todos tienen solamente en rubiola o escarlatina. Sin embargo, el exantema súbito o el eritema infeccioso son enfermedades más frecuentes de lo que uno aparentemente ve en la práctica diaria. Otras enfermedades exantemáticas tenemos la acrodermatitis primaria o papulosis infantil, tenemos la mononucleosis infecciosa o el síndrome de Kawasaki, ¿no? Enfermedad de Kawasaki, y otros exantemas víricos, etcétera, ¿no? Entonces los exantemas son enfermedades bastante frecuentes de presentación y vamos a describir básicamente los exantemas clásicos, ¿no? El sarampión es un exantema clásico denominado clásicamente como primera enfermedad, ¿no? Es una enfermedad exantemática producida por un virus RNA de la familia de los paramyxovirus. El hombre, ¿no? O el ser humano es el único reservorio del virus y no hay portadores del mismo. No existe portador de esta enfermedad. Este es un gráfico o una foto en donde se muestra clásicamente, ¿no? Una presentación típica del sarampión, ¿ya? La epidemiología, las personas con sarampión son contagiosas desde 5 días antes del comienzo del exantema hasta 4 días después de la aparición del mismo. O sea que muchos o la mayoría de los exantemas, antes de producirse el exantema, ¿qué es lo que tienen los pacientes? Tienen por lo general ya cuadros inespecíficos como rinorrea, fiebre, tos, coriza, mosquito, ¿no? Entonces nadie no va a suponer que un paciente que tiene fiebre, rinorrea, tos tenga un sarampión, una rubiola, un exantema súbito, etcétera, ¿no? Muchas veces pasan desapercibidos y de ese momento el paciente ya es infectante. El periodo de mayor riesgo de contagiosidad corresponde obviamente al estado invasivo o catarral, cuando la tos y la rinitis están en su apogeo. Entonces esto permite que cuando el niño tos, estornuda, favorece la diseminación de la enfermedad. En relación a la etiopatogenia, ya el virus, ¿qué es lo que hace? Invade el epitelio respiratorio o la mucosa conjuntival, produce una multiplicación o replicación local del mismo, tras la cual se produce una viremia primaria y el virus se propaga a través del sistema retículo endotelial, ¿no? Una vez infectada la célula del res o del sistema retículo endotelial, se produce una necrosis de las mismas con un incremento de las partículas virales, que son nuevamente liberadas y vuelve a reinvadir los leucocitos, originándose posteriormente una viremia secundaria. Para esto el paciente tiene fiebre, malestar, síntomas generales, etcétera, ¿no? Tras esta segunda viremia ya se afecta fundamentalmente la mucosa respiratoria, entonces el paciente va a tener tos, coriza, etcétera. Y pocos días después aparecen las típicas manchas de Koplik, que son previas al inicio del rash, el cual coincide con la aparición de anticuerpos en el suero. Entonces las manchas de Koplik también no duran mucho tiempo, duran solamente horas y aparecen antes o al inicio de presentarse el exantema, ¿no? Entonces en la clínica vamos a ver primero un periodo de incubación. El periodo de incubación ocurre 10 a 14 días después de haberse expuesto. Entonces el virus se replica y no hay ninguna sintomatología. Del momento de la infección del virus hasta la aparición de la fiebre. Ese es el periodo de incubación, que dura de 10 a 14 días. Luego del periodo de incubación tenemos el periodo invasivo. En el periodo invasivo el elemento más importante viene a ser la fiebre, ¿no?
Es una fiebre elevada que se prolonga aproximadamente una semana, ya más o menos 3 a 5 días del periodo invasivo y durante 3 días del periodo exantemático. ¿Eso qué quiere decir? Que en el sarampión clásicamente el paciente va a tener fiebre y al tercer o cuarto día de presentar la fiebre va a tener lesiones exantemáticas, ¿no? Y una vez aparecieran las lesiones exantemáticas, va a continuar con la fiebre por lo menos 3 días. ¿Esto qué significa, no? A diferencia de las otras enfermedades exantemáticas donde el paciente tiene síntomas generales como fiebre, malestar, aparece el exantema y el paciente súbitamente mejora, en el sarampión no. Aparece el exantema y el paciente persiste febril, persiste tóxico, ¿no? Pero esto dura 3 días y luego desaparece toda esa sintomatología. Junto a la fiebre obviamente hay síntomas generales como malestar, anorexia, mucositis, etcétera, ¿no? Que afecta el aparato respiratorio en forma de rinitis, laringitis y conjuntivitis. ¿Ya? Acá tenemos una fase característica del sarampión, vamos a ver la conjuntivitis, obviamente eso va a originar fotofobia, la rinitis que se ve en muchos pacientes, la presencia de tos y fiebre elevada, ¿no? Y estos pacientes en los primeros 3 días no hacen el exantema y después del tercer al sexto día hacen el exantema y continúan febriles por lo menos 3 días, ¿no? De presentar el exantema. Lo característico de esta fase invasiva es la aparición de lo que conocemos la mancha de Koplik, ¿no? Que es una de las pocas lesiones en que todavía son patognomónicas de alguna enfermedad. Están presentes en el 70-90% de los casos que surgen después del inicio de la mucositis, inmediatamente antes de la aparición del exantema. O sea, presencia de mancha de Koplik y horas o máximo un día después va a aparecer el exantema, ¿no? Estas son las clásicas manchas de Koplik que se ve en la mucosa oral, ¿no? El periodo exantemático, que se inicia a los 3 a 5 días del periodo catarral, ya más o menos 14 días del periodo de contagio, porque sabemos que el periodo de incubación dura más o menos de 10 a 14 días. Se trata de un exantema maculopapuloso que coincide con el acné de la fiebre y de la mucositis. Se inicia en la cabeza, detrás de las orejas, para afectar el segundo día al tronco y al tercero a las extremidades, ¿no? El exantema morbiliforme, que es un exantema de sarampión, dura 4 a 5 días, comienza a palidecer en el mismo sentido que surgió, ¿no? Entonces, así como apareció, va progresivamente desapareciendo. En estos dos gráficos, o en estas dos fotos, vamos a observar ya 2 pacientes con una clínica característica de sarampión, ¿no? Todos sabemos que la forma clínica, a menos exantemática, es un exantema morbiliforme, ¿no? Asimismo el paciente va a lucir con fiebre, va a lucir tóxico, con conjuntivitis, mucositis, etc., ¿no? Entonces la característica clínica del sarampión, este exantema morbiliforme, en cara, tronco y extremidades. Este es un gráfico donde se observa el curso clínico del sarampión. Todos, como hemos mencionado, su periodo de incubación más o menos de 10 a 14 días, ¿ya? Y en esas fases ocurren las etapas de viremia, primera, segunda viremia, ¿no? En la segunda viremia normalmente se caracteriza por las manifestaciones exantemáticas de la enfermedad, y antes que aparezca el exantema, inmediatamente antes están presentes las manchas de Koplik, ¿no? Que ocurren más o menos entre el 10, 12 o 13 días, dependiendo la duración o la presentación o el inicio de la presentación del exantema. El exantema por lo general se presenta ya entre el día 12, 13 o 14 de enfermedad, ¿no? Previamente se presentan las manchas de Koplik, ¿ya? Los anticuerpos, ya que nos defienden contra este virus, por lo general se presentan a partir del día 15 y 16 de la enfermedad, ya que más o menos coincide también con la aparición de las manchas de Koplik. Ahora, el sarampión no solamente tiene esa presentación clásica característica del exantema morbiliforme con conjuntivitis, mucositis, fiebre, mancha de Koplik, etc. Existen también otras formas clínicas que son mucho menos frecuentes, pero es importante tomarla en cuenta y que hace a veces que el diagnóstico sea más difícil. Existe una forma anexantemática, o sea, no hay presentación del exantema, es raro, pero puede ser, ¿no? Es una forma sin mucositis, o sea, exantema, pero el paciente no tiene moco, no tiene conjuntivitis, no tiene coriza, no tiene tos, no tiene nada, ¿no? Pero tiene ese exantema morbiliforme. Y tiene una forma que es un poco más severa que la forma equimótica hemorrágica, donde el paciente puede hacer formas graves, ¿no?, de enfermedad. El diagnóstico es básicamente criterio clínico, epidemiológico y también serológico. Cuando existe sospecha clínica de enfermedad, hay que confirmar mediante serología. El diagnóstico diferencial del sarampión por lo general se hace con todas las enfermedades exantemáticas. Tenemos el sarampión clásico y el sarampión atípico. El sarampión clásico, lo que conocemos como el exantema morbiliforme, el diagnóstico diferencial lo hacemos con rubiola, escarlatina,
las fiebres en montañas rocosas, el eritema infeccioso, en general con cualquier enfermedad exantemática. Y el sarampión atípico con fiebre en montañas rocosas, rubiola, varicela, púrpura, de reacción a drogas, infección por enterovirus, micoplasma, neumonía, etcétera, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial en realidad es con cualquier enfermedad exantemática, ¿ya? Entonces, existen también ciertas características que nos permiten diferenciar entre, ¿no?, sarampión, rubiola, escarlatina, que muchas veces es difícil diferenciarlo. Por ejemplo, el color, ¿no? El sarampión más o menos es un rojizo pardo, la rubiola es rosado característico, pues un rash rubio uniforme, ¿no? Y la escarlatina es un rash medio rojizo. La distribución inicial, ¿no?, en el sarampión generalmente son orejas, cara, cuello. En la rubiola característicamente es cara y cuello, y la escarlatina son las superficies de flexión, cuello, axila, región inguinal, poplitea, los pliegues cutáneos, que es el signo de Pastia, o signo de Pastia, que es un signo bastante característico del sarampión, ¿no?, donde se ve una línea blanca rodeada de un halo eritematoso. La progresión es cráneo caudal aproximadamente en 3 días, primer día cabeza, segundo día tronco, tercer día extremidades, característico del sarampión. La rubiola es muchísimo más rápida, en 1 o 2 días es cráneo caudal. Y la escarlatina generalmente en un día. El paciente está con tos, odinofagia, fiebre, y al día siguiente aparece con un rash eritematoso en solo un día. Respeta generalmente el triángulo perinasobuquial, ¿no? Perinasobucal, que es el signo de Filatov, ¿ya?, que respeta todo esto, ¿no? O sea, el paciente está todo rojo, pero esa zona triangular de la cara está respetada. Las lesiones son confluentes en el sarampión, en la cara, el cuello y en el tórax. Sin embargo, en la rubiola es raro que sean confluentes. En la escarlatina ya es generalizada en un día, son confluentes en todo el cuerpo. La resolución de las lesiones exantemáticas en el sarampión dura de 5 a 6 días y generalmente los primeros 3 días el paciente tiene fiebre. En la rubiola es mucho más rápido, en 3 días se resuelve. Y en la escarlatina dura varios días, ¿no? A veces 4, 5, 6, y después queda una descamación fina, ¿no?, y una piel seca. La descamación es moderada y ocurre una hiperpigmentación. En la rubiola es rara, ¿ya?, que se descame. En la escarlatina es típica en las manos y en los pies, en grandes láminas, y el resto son furfuráceas, ¿no? O sea, así finitas, y va descamándose progresivamente. Las lesiones orales, característico del sarampión, obviamente son las manchas de Koplik. En la rubiola es el signo de Forchheimer, que son petequias en el paladar blando, que ocurre en 1 de cada 5 pacientes con rubiola, ¿no? O sea, 20% de pacientes con rubiola van a meter la mancha de Forchheimer. En la escarlatina, la lengua aframbuesada, ¿no?, que es característico de la escarlatina, que no se ve ni en la rubiola ni en el sarampión. Las complicaciones pueden ser agudas o pueden ser de larga data. Las complicaciones más frecuentes son las complicaciones locales, como las otitis, la laringitis estenosante, las bronconeumonías y las encefalitis. La encefalitis aguda es la complicación más grave del sarampión y se debe fundamentalmente a mecanismos inmunoalérgicos. Por lo general, esta forma grave de manifestación se da en pacientes inmunocompetentes, no inmunosuprimidos. El virus del sarampión se ha puesto en relación con otras enfermedades, tales como la panencefalitis esclerosante, esclerosis múltiple y lupus eritematoso diseminado. O sea, a la larga puede llevar en algunos casos a estas enfermedades. No es frecuente, uno, porque el sarampión ya no es frecuente, y segundo, dentro de lo poco frecuente que es el sarampión, es poco frecuente que haga estas formas diseminadas de enfermedad. El tratamiento, como es un virus, no existe tratamiento específico. Tanto la OMS como la UNICEF ha recomendado la administración de vitamina A en los niños afectados de sarampión en aquellas zonas del mundo donde exista deficiencia de esta vitamina A y en donde la tasa de mortalidad de sarampión sea superior al 1%, porque en las poblaciones de África y algunas zonas del Asia. En ocasiones se debe administrar gamma-globulina para hacer una protección pasiva frente al sarampión, pero esto en nuestro medio todavía no se hace. La prevención, definitivamente la profilaxis contra el sarampión, la más eficaz, ya viene a ser la vacuna antisarampionosa, que normalmente en el mercado lo podemos conseguir, o en los programas de vacunaciones lo podemos conseguir mediante la triple viral, ¿no? Sarampión, papaya y rubiola, que se coloca a partir de los 12 meses de edad, ¿no? Entonces es la manera más efectiva para prevenir la enfermedad, ¿no? Otra enfermedad que es importante es la rubiola, o también llamada tercera enfermedad.
La rubiola es una enfermedad de etiología viral, ya cursa como un exantema maculopapular, fiebre y una reacción ganglionar a nivel occipital. O sea, es característico un ganglio retroauricular u occipital o a nivel de zona nucal grande y doloroso, característico de la rubiola. Esta rubiola es producida por un virus, ¿no? Ya que pertenece a la familia de los Togaviridae y al género Rubivirus. Desde el punto de vista epidemiológico, el contagio se produce a través de la gotita de fluido, o sea, el paciente que tiene la lesión o la enfermedad tose y a través de la tos disemina la enfermedad. Especialmente, o más, es el periodo de máxima contagiosidad es el periodo exantemático, aunque el virus puede presentarse a partir de la garganta desde los 10 días antes del exantema hasta 2 semanas después de iniciado el mismo. O sea, el periodo de contagiosidad es bastante grande e importante. Durante años se ha asegurado que la rubiola, como el sarampión, confiere inmunidad permanente. Sin embargo, la reinfección es posible en sujetos que previamente padecieron la enfermedad o que fueron vacunados contra la misma. Es raro, pero puede ser, ¿no? La clínica, en la rubiola, vamos a hablar de la rubiola postnatal, no de la rubiola congénita. Realmente su clínica, 25 a 30% de pacientes pueden tener como un simple resfrío o manifestaciones inespecíficas generales como malestar, coriza, fiebre, ¿ya? Y luego de un periodo de incubación de 3 semanas vamos a entrar al periodo asintomático, ¿no? O sea, totalmente asintomático. Este periodo de incubación dura de 14 a 21 días como promedio. Luego va al periodo invasivo, que dura de horas a 2 días, en donde la fiebre, el cuadro catarral, la conjuntivitis, ya que es mínima, no es tanto como el sarampión y las adenopatías cervicales, occipitales o retroauriculares grandes y dolorosas, y la fotofobia son las características más importantes. Luego este periodo invasivo, que dura 2 días aproximadamente, viene el periodo exantemático, en donde va a haber un rash maculopapuloso, la distribución siempre es cefalocaudal, y este cefalocaudal aparece más o menos en un promedio de 1 o 2 días, ¿no? ¿Ya? Y cuando aparece el exantema, el paciente deja de hacer fiebre, ya mejora el cuadro general, pero tiene su exantema característico de la rubiola. En 20% de pacientes se observa un exantema a nivel del paladar blando y úvula en forma de manchas rojizas que más o menos son de 1 a 2 milímetros, y estas manchas se llaman manchas de Forsheimer, ¿ya? Entonces esto se observa en 1 de cada 5 pacientes con rubiola.